Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Señores, tenemos acá al doctor Octavio Félix Vidal, con quien vamos a tener un conversatorio. Ovalí había pedido que lo tuviéramos acá y estábamos de acuerdo en abordar este tema, especialmente el tema de la violencia, que se ha tornado un tanto inusual en la República Dominicana, que no es a mi modo de ver, no es una violencia de un estamento nada más, es una violencia muy generalizada, pero en algunos casos también hay unos matices que son de corte psicológico o psiquiátrico, que por primera vez en tanto tiempo hemos visto un activismo de la gente que estudia la conducta mental con pronunciamientos casi todos los días sobre el tema, de manera que puede surgir algo bueno quizás en temas de salud si le prestamos más atención. Buenas tardes, doctor Octavio Félix Vidal. Bueno, buenas tardes a los oyentes de este espacio de la tarde. Me agrada, me siento bien estar en este espacio, porque en un tiempo venía, me parece que los jueves acá en la tarde. Que no sé qué ha pasado, ¿eh? Exacto. Y de verdad siempre me ha gustado la calidad de las entrevistas que se hacen, porque hacen preguntas inteligentes. Decía Emmanuel Kant que las preguntas absurdas no darán nunca respuestas inteligentes. Igual se puede colegir que cuando hacemos las preguntas adecuadas, las respuestas que podemos conseguir son más útiles, serían mejores especialmente para un debate tan importante como el de la salud mental en nuestro país. Bien, el tema que más ha copado la atención pública ha sido el tema de la decapitación de una niña por parte de su madre, y aunque todavía no hay un informe forense que indique que ella tiene un cuadro de salud mental seria, varios especialistas han comentado, incluso usted mismo en algún medio ha visto algunos indicios, algunas señales de que ella podría tener un cuadro de esquizofrenia. Esa visión, o sea, la esquizofrenia como mal, ¿cómo podría definirse para uno decir que una gente es o no es esquizofrenia? ¿Cuáles son los criterios básicos que la ciencia maneja y que pudieran estar presentes en esta dama? Bueno, desde las definiciones más básicas de esquizofrenia, ¿no? Por ejemplo, hay un autor llamado Bleuler que hablaba de que esquizofrenia lo que precisamente significaba era mente dividida o mente escindida. Lo que hace un esquizofrénico es precisamente que tiene la realidad como tal que él ve no es la que vemos los demás. Ellos están fuera de esa realidad que nosotros, los que supuestamente somos normales o no tenemos una esquizofrenia, como nosotros la vemos, ellos la ven muy diferente. Hay un dato clínico que es muy común en los esquizofrénicos, que son las alucinaciones. Y las alucinaciones son perversiones de los sentidos. De cada uno de nuestros sentidos puede venir una alucinación. En el caso de de la decapitación de la niña, la señora tiene unas alucinaciones auditivas, porque ella escucha supuestamente voces de Dios o del diablo, como ella señalaba, y esa voz o esas voces le decían que matara o sacrificara a la niña. Entonces es una alucinación. Entonces hay alucinaciones por cada sentido. Habría una alucinación olfativa, que sería tener pervertido el olfato, la persona sentir olores extraños, olores que nadie percibe, pero la persona puede estar percibiendo. Visuales, la persona está viendo algo que nadie está viendo. Una persona con esquizofrenia puede ver que en el lugar, aquí en la cabina, hay una gallina, o que hay un toro, o que hay algo, que hay un animal. Y así por cada órgano. Y podría ver a una persona como que no lo fuera también. También, exacto.
O sea que habría, aunque ella no lo ha señalado, pero es posible que en su delirio ella haya visto también algo diferente a lo que había frente a ella, que era su hija, o haber visto algo, además de la hija tal vez deformada, ver que existía otra cosa al lado de la hija. O sea, todo eso cae dentro de ese abanico de posibilidades de alucinaciones que puede tener un esquizofrénico. Según lo que ella testifica en el momento de la medida de coerción, cuando se le indaga, se le pregunta, ella dice que escuchaba voces que le decían que la sacrificaran y que la niña iba a resucitar como Lázaro. Por eso ella define como una voz divina la que le había hablado, la que le había ordenado de que cometiera el hecho. Tenemos una llamada en línea, vamos a pasarla. Adelante. ¿Se cayó la llamada, Miguel? Bien, vamos a continuar entonces. Doctor, bajo una condición de una persona que haya transitado hacia Estados Unidos, como el caso de la joven, que hacía apenas un día, 2 días que acababa de llegar, con una mente lúcida, con un comportamiento normal, y que físicamente... Pero tú dices una mente lúcida como que estuviera dentro ahí. Lúcida. Bueno, por la actitud. O una aparente. Por lo menos aparente, ella sí, estuvo en la capacidad de viajar sola. Estaba en Estados Unidos atendiendo a un familiar. Sí, pero fue asistiendo a un familiar. Entonces, yo entiendo que una persona que pueda ejecutar una acción de montarse en un avión, quedarse en un aeropuerto, trasladarse hacia un lugar definido, que la vayan a buscar, regresar al país de manera normal, tú puedes observar una persona con una mente en puesto, con una mente lúcida. Es lo que tú puedes ver desde el punto de vista real. Ahora, ese ataque esquizofrénico que pudiera haber sido la causa de la actitud, de la acción de ella, porque yo creo que una persona en su sano juicio, y mucho menos a un hijo, le atacaría de manera garrafal como lo hizo ella. Puede de repente mostrar ese descontrol esquizofrénico y tomar ese tipo de actitud. Habría que pensar primero, en virtud incluso de algunas cosas que ha dicho su abogado, que ella posiblemente tenía una esquizofrenia y que estaba tratada y que por alguna razón hubo algún descuido en el tratamiento. Tal vez ella no estaba tomando la medicación. Como confiesa uno de los feligreses que ella no se había tomado los medicamentos en esos días. Confiesa uno de los feligreses de la iglesia. Que es posible que ella fuera una persona que tuviese su problema ya previamente diagnosticado. Ahora, ¿qué ocurre cuando una persona actúa tal vez de una manera así, ya teniendo una medicación o teniendo una situación ya diagnosticada? Cuando una persona se somete a un nivel de estrés muy alto, entonces la persona puede hacer un brote, puede hacer un episodio, una crisis, descontrol, un episodio. Entonces eso sí habría que ver qué pudo haber pasado, que ella pudo tener, si es que pudo tener algún tipo de estrés muy intenso que le haya desencadenado esa crisis o esa reacción. Por el hecho de que la persona esté o haya estado aparentemente estable, normal en los días anteriores, eso no quiere decir necesariamente que la persona no tenga su condición normal. Si uno se pone a leer los comentarios de las personas que comentan esta noticia, y a mí me apena mucho como profesional yo ver que tanta gente está especulando sobre este caso sin tomar en cuenta que estamos frente a un enfermo mental y que la gente está especulando y le están tratando como si fuese una persona normal y corriente que decidió matar a su hija. O sea, simplemente esta mujer es una asesina, hay que tratarla como tal, como una asesina, y casi todo el mundo está opinando de esa forma, y lo que menos quieren considerar es que esta mujer es una enferma mental.
que no es habitual, y es algo que ya lo he dicho en otras ocasiones, que un esquizofrénico tenga estos niveles de violencia como los que expresó esta señora, ni es habitual que un esquizofrénico termine matando a su hijo o a su hija. Eso no es algo que lo vemos con mucha frecuencia. Si ustedes se ponen a pensar en un caso similar a este en República Dominicana, no es difícil que lo encuentren. Tal vez ha pasado, pero uno tiene que pensar a ver si otra mamá decapitó a su hace hija colación de otro caso igual. Entonces es un caso que es totalmente atípico y que no es común, no es frecuente. Sí, mire, doctor, los hombres que viven una vida dedicada al mal, a los daños, siempre protegen a la familia. La familia es lo más fíjate, hablamos, por ejemplo, Pablo Escobar. Pablo Escobar es un hombre que todas las diabluras que hizo, pero para él su familia era una cosa sagrada. Y los hombres, grandes hombres, los Al Capone, esa gente de su familia era sagrada. ¿Qué está pasando ahora en el país? En poco tiempo, usted está mirando no solamente ese tipo de acciones, sino que hay ahora hay una decomposición, una social grande que usted está mirando, que se ha desarrollado un tipo de crímenes, de actos, ¿verdad? Criminales, pero de una forma que en el país no se veía. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno debe someter urgentemente un estudio, una educación hacia los expertos? Los expertos dice, por ejemplo, que creo que al Estado creo que hay 467, creo que son psicólogos cerca del Estado contribuyendo con el Ministerio de Salud. De Salud, ¿verdad? Dice que solamente tiene 467 para 11 millones de habitantes. Entonces la pregunta es, ¿cree usted que es urgente que el gobierno se sumerja en coayudar, en que tratar de paliar esa situación que está pasando? Porque son casos extraños que hace muchos años o que nunca habíamos visto en el país. Octavio, ¿qué es lo que está pasando? Que no tenemos realmente solamente el caso de la niña. No, es que hay un sinnúmero hay otra madre que le arrancó el cuero cabelludo, una parte del cuero cabelludo a una de sus hijas en una agresión física, pero hay un padre que mata a un niño de 3 años. Pudo hacer incidentalmente, pero no tomó en cuenta que su niño estaba ahí, y mata al niño e hiere a la mamá. Entonces es una situación de violencia extrema la que tenemos. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Bueno, pero hay que poner cada cosa en su lugar para que no la discusión al final no nos sea provechosa. Sí, vamos. Por ejemplo, en el caso de la señora es un caso típico de esquizofrenia, pero es posible, hay un caso, el que usted mencionó hace poco, es de una persona que pierde el control disciplinando a un niño, una madre, y le quita parte del cuero cabelludo. Eso es una persona que tiene problemas de control de sus emociones, no es una condición de salud mental grave esta. El otro caso no lo conozco, pero por lo que usted también señaló ahí, parece que es en el marco de un conflicto de pareja, sí, que él mata o intenta matar a la mamá y puede matar a un niño. Y eso no significa que un feminicida tenga un trastorno de la salud mental, necesariamente, casi nunca lo tienen. O sea, los que abusan de sus mujeres y matan a sus mujeres son personas mentalmente sanas normalmente. Tanto temas que tienen que ver con la salud mental, con la violencia que arropa en parte la República Dominicana, aunque algunos hechos son más graves aparentemente que otros, pero que uno decir de unos conductores que por un ligero roce de los vehículos se vuelven vaqueros, se caen a tiro y se matan y hieren a personas cercanas. Todos esos son comportamientos que hay que tomar en cuenta. Estos cuadros podrían explicarse como una perturbación mental, aunque fuera ambiental, aunque fuera transitoria, el que un hombre pierda el control, las emociones, y por algo tan leve decida quitarle la vida a otro y arriesgar la propia. Aquí, en casos así como esos, son personas que tienen dificultad para gestionar sus emociones. No pueden controlar bien las emociones. Cuando se ven sometidos a un estado de enojo, de ira,
actúan con violencia. Y eso no se puede considerar que es un trastornado mental, ni que es una persona que tiene necesariamente un trastorno psiquiátrico mayor, sino que tuvo una pérdida del control de sus impulsos. Y eso es algo muy común en las personas violentas. Son personas que no controlan bien sus emociones. Las emociones que hacen que la gente caiga con más facilidad en violencia son el enojo y la ira. Entonces, simplemente ese tipo de persona tiene que trabajarse esto, pero hemos visto aquí en el país, y no es nuevo, son situaciones que desde hace 10, 15 años escuchamos que por un rayón de un vehículo o que por un parqueo aparece una persona que le descarga una pistola a 2, a 3 personas. Incluso recuerdo una vez en un parqueo de un residencial que un ingeniero mató como a 4 o 5 personas porque le habían unas personas que fueron de visita a otro apartamento y aparentemente tomaron el de él. Y ese señor le descargó un arma como a 4 o a 5 personas. Eso lo hace la gente que es aparentemente sana en un momento donde sus emociones se le descontrolan, porque la ira es como una riada desbocada que si tú no la canalizas adecuadamente, se va a llevar por delante todo lo que encuentre. Como esa riada que hubo en el Río Blanco de Jimaní, que todo lo que encontró, casa, animales, personas, todo se lo llevó. Entonces, lo que uno hace con la ira, o tiene que hacer con la ira, es aprender a canalizarla. Había un poblado chino en donde dirigía un rey o un emperador muy sabio, que en ese poblado, en esa comunidad había un problema así de inundaciones muy frecuentes, y todos los que dominaban o todos los que dirigían ahí hacían siempre lo mismo, trataban de detener esas aguas que se producían en exceso en tiempos de lluvia, colocándole barreras. Este rey, cuando llegó, hizo todo lo contrario. Lo que él hizo fue que previo a las lluvias realizó muchos canales y realizó una serie de lagunas artificiales esperando el periodo de la lluvia. Todo el mundo comentaba que ese emperador estaba loco. Cuando llegaron las lluvias, ocurrió que esas aguas que provocaban desgracias, lo que hicieron fue que se canalizaron por esas vías, y esas aguas luego se pudieron guardar para la agricultura. Entonces la ira tenemos que aprender a canalizarla. Si no la canalizamos, entonces lo que hace la ira es que se lleva por delante todo lo que encuentra. Y eso es lo que le ocurre a personas que a veces en un estado de ira matan a un conductor, un choque en la calle, una discusión en una discoteca, en un bar, o los mismos hombres que a veces están cegados por los celos, van a la casa, tienen una discusión con la mujer, matan a la mujer, matan al hijo, matan al vecino, matan a la amiga de la mujer. O sea, todo eso nosotros lo hemos visto en nuestro país, que se repite con mucha frecuencia, pero que son situaciones que no califican como que a personas que hacen esto lo están haciendo porque son esquizofrénicos. No, son personas que han perdido el control de sus emociones, y son personas que podían controlar sus emociones, y por lo tanto en la justicia los van a tratar como se trata a cualquier persona que está en el pleno uso de sus funciones mentales. ¿Se podría decir que la esquizofrenia es la enfermedad mental más grave? Bueno, yo creo que no hay otra. Como a nivel psiquiátrico es la mayor. La esquizofrenia. Hablamos de esquizofrenia a lo que nosotros le llamamos el loco común o la locura común. Pero el término desconectado. El término médico es ese, tú estás fuera de la realidad. Tú no estás viendo las cosas como las ven los demás. Entonces, una persona medicada con la medicación actual que hay hoy en día para la esquizofrenia, es una persona medicada, puede actuar, puede trabajar, puede estar en la sociedad, puede hacer sus actividades normales. Y no hay que tenerle miedo a personas porque tengan esquizofrenia, porque vuelvo y repito, un caso
como ese de esa señora, es un caso que hemos visto de esta magnitud en cuántos esquizofrénicos Bien. que hay en el país. Es Uno algo podría- muy ocasional. No es nada. Uno podría decir, En este caso- uno podría decir que hay en este país muchos profesionales que son esquizofrénicos Y están laborando. y están laborando, Sí, tienen vida claro. normal. El propio, porque el propio caso de ella, militar. tienen su medicación, Médico. están trabajando y abogados, porque no vamos a hablar de médicos nada más. Hay abogados, hay Hay contables, hay psicólogos, psicólogos. o sea. Usted- porque ya la esquizofrenia y los trastornos los trastornos graves de la salud mental los tenemos que ver como enfermedades crónicas, como vemos la hipertensión o como vemos la diabetes, que simplemente tú cumples con tomarte tu pastillita Son todos los días. Controlables, no curables. Exactamente, pero se manejan muy bien, las medicaciones modernas son muy efectivas. ¿Hay algún componente biológico, genético que explique la esquizofrenia? ¿O la esquizofrenia es una enfermedad que uno la puede contraer aun cuando no tenga ningún pariente que la haya sufrido? Hay una base genética importante en la esquizofrenia, pero hay otros factores, porque la salud mental tiene varios componentes: lo biológico, lo psicológico, lo social. Hay Y- genéticos también. Claro, ahí viene lo biológico. Esa parte hereditaria Yo he es escuchado muy decir común que en la esa familia esquizofrenia. son locos toditos. O sea, esa Nada tiene más fulano tiene juicio de esa familia. una parte muy importante, la parte genética. Bien. Es muy influyente. La parte O sea genética es que generacional. una persona que tenga familiares con antecedentes puede adelantarse, buscar ayuda profesional y adelantarse. Hay una Y diversidad. algo un minutito para contestar esta pregunta. Y algo que hay que hacer, por ejemplo, la diabetes. Nuestra madre era diabética. Yo lo sé desde niño, e incluso me acostumbré a comer bajo de sal, a comer Bajo de azúcar. bajo de azúcar, el café. A mí el café, cuando tiene mucho azúcar, yo simplemente no me lo puedo tomar. O sea, y entendí que para la diabetes, además de la dieta, es importante el ejercicio. Entonces yo trato de hacer mi ejercicio y no soy diabético, pero controlo lo que como. ¿Por qué? Porque la genética, nosotros podemos tener genes de cualquier enfermedad o de cualquier condición, pero lo que más influye para que un gen termine desarrollándose o expresándose más bien es la parte ambiental. Si yo tengo unos genes para diabetes y yo como muchísimo y no tengo ningún control y ingiero muchos carbohidratos y vivo una vida sedentaria, no hago ejercicio, tengo entonces mucho riesgo de que se me desarrolle la diabetes. Si en su familia hay genes, por ejemplo, de que han habido 2, 3 casos de esquizofrenia y usted lo sabe y usted toma sus medidas que las debe tomar, como por ejemplo, ya yo sé que en mi familia han habido algunos de mis familiares anteriormente han presentado esquizofrenia, algunos de mis familiares, mi hermano o mis primos o un tío, etcétera. A partir de ahí yo digo, bueno, yo voy a vivir una vida en donde yo tenga totalmente controlado el estrés. Yo no me voy a meter en más de lo que yo pueda cargar. Si como un burriquito, ¿no?, que puede cargar 100 libras y tú dices, yo no voy a cargar 100 libras nunca. Puedo cargar 100, pero yo nada más voy a cargar 70 y 60. Y yo conozco personas que tienen esa conciencia, que saben que en su familia han habido personas esquizofrénicas y mantienen los niveles de estrés controlados al máximo. No juegan. No se meten en más trabajo de la cuenta, no se meten en más responsabilidades de la cuenta. Pero el estrés, aunque tú no tengas genes de una situación, digámoslo así, genética, de casos previos de esquizofrenia, puede generarte un descontrol. Un estrés exagerado te puede provocar un brote psicótico. El estrés influye en los neurotransmisores. El estrés está demostrado que prácticamente puede estar relacionado con casi todas las enfermedades.
con casi todas. O sea, que una gente... Que las agrava o las puede precipitar, y en el caso de algunas El condiciones estrés de salud es una mental, base negativa, entonces. en el caso de enfermedades que tengan que ver con la salud mental, el estrés es algo, es el elemento fundamental para precipitar los episodios. Es un veneno mortal. Bien, señores, estamos viendo un tema complejo, el de la salud mental, el de la violencia, pero usted decía algo ahorita de que los feminicidas casi nunca son locos. Me llamó la atención eso, no sean locos. Claro. El amor no aloca. Son personas sanas, normales, comunes y corrientes, que se descontrolan y que no han sabido manejar bien sus emociones. Se estresan, doctor. Exacto. Porque el estrés es la base de la negatividad en ese caso. Por ejemplo, el caso, este caso que hoy lo llevan a la... que está en la Suprema y que se concluyó esta semana con un recurso ante la Suprema, ya se concluyó el de el general, que un comunicador le da una bofetada y el general va al vehículo, saca un arma, lo persigue y lo caza. En ese caso le pusieron 12 años. La gente, una parte de la gente entiende que actuó bien porque era un general y que un general no debe quedarse agalleteado, y otra parte de la población entiende que actuó como un hombre ordinario que pudo manejar sus emociones, quedarse con su galleta y presentar una querella. Pero, sí, pero esa es la misma pregunta. Pero recuerde que no hubo un lapso de análisis, fue un asunto del dicho al hecho. No fue que el general fue y se preparó, descansó, no fue en el acto. Caliente, con la sangre caliente, todo el mundo. Es interesante que usted esa parte... Bueno, sí, es una parte, yo lo que digo es lo que la gente espera, pero el general va, tiene 16 armas legales y busca un arma ilegal, y el arma ilegal nunca ha aparecido, ¿sale? Sí, pero ¿dónde la buscó? En el vehículo. En el vehículo, sí. ¿El vehículo? No fue que él se fue, quizás esa era la que tenía esa más era a mano. la que él tenía para matar. Ese tipo de acciones, o sea, primero el comunicador, porque ve que el general se ríe, cree que se está riendo de él. Y hay actitudes, hay delirios de la gente a veces. Cree que es de él que el general se está riendo. Y el general aparentemente no se estaba riendo de él. Pero le da una galleta a un hombre. Estos episodios, claro, son más frecuentes de lo que uno ve. Esto trasciende porque es un general. Con una mujer al lado, una galleta, con una mujer al lado. Un pan comprado. Sí, pero hay una cultura, o sea, ¿cómo yo respondo ante un conflicto? Todavía un hombre se riera porque le cayó al muchacho algo que estaba comiendo en la ropa. Eso es para levantarte, darle una galleta, pero te dan la galleta y es para hacer lo que hizo el general. Es lo que él decía, es que hay episodios, hay momentos, hay tránsito en la vida de la gente que si no está maduro emocionalmente puede comprometer el futuro suyo y el futuro de la persona que está ahí, porque ni el general actuó bien para mí, ni actuó bien el que lo golpeó. Señores, tenemos una llamada, vamos a pasarla a nuestro especialista si es la llamada del área. Se cayó la llamada. Que lo intente otra vez, por favor. Bien, esta parte se puede, o sea, a pesar de que no son enfermedades mentales, pero nos están dejando muertos. Estamos perdiendo gente valiosa. ¿Se puede, desde una perspectiva de salud, diseñar algún programa que pueda disminuir la violencia colectiva? Se pueden hacer programas para enseñar a la gente a gestionar las emociones, y uno debe aprender a gestionar sus emociones. Y todos debemos como reflexionar y ver cómo estamos actuando. Por ejemplo, cómo actuamos cuando el agente de tránsito se acerca a nosotros y nos dice algo. Y podemos observar en las redes sociales cómo la población le está respondiendo a los agentes de tránsito. O sea, un agente de tránsito a veces decentemente le pide a alguien unos documentos y el ciudadano le habla de manera inadecuada al agente de tránsito. A veces pasa al revés.
a veces el ciudadano es muy decente y el agente de tránsito se torna una persona maleducada o dice cosas que no debe decir y ofende al ciudadano. Entonces, todo eso uno puede educarse y uno puede aprender a controlar sus emociones y a manejar cómo interpreto las cosas que pasan a mi alrededor. Pero en nuestra sociedad está pasando algo, y especialmente en los sitios de diversión y demás, y algo que tiene que ver mucho con la salud de la mental tarde, es el alcohol que marca la y el tema diferencia de en la las radio. drogas, Por Palma las drogas prohibidas. 90.7 Que cuando FM. una persona está bajo el efecto de cualquier sustancia psicoactiva, una droga o el alcohol, sabemos que la persona pierde la capacidad de controlarse adecuadamente. Entonces hay muchos eventos que están ocurriendo en nuestro país de violencia, que cuando se analiza, la persona estaba consumiendo alcohol o había consumido alguna droga. Igual pasa con los accidentes, y el tema del alcoholismo y el tema del consumo de sustancias cae dentro del espectro de lo que es el estudio de la salud mental. Bien, ya estamos casi terminando esta sección. Vamos a hacer una última pregunta. Se ha hablado de delirio religioso. Por lo que se ha visto, una persona puede tener una religión y ser normalmente sana, sin ningún tipo de... O sea, creer en Dios no se ve como que es una alucinación, como que Dios fuera alguien que no existiera. O sea, los estudios indican que los cristianos son gentes normales. Pero se ha hablado de delirio religioso, un concepto que ha sorprendido a muchas personas. Un delirio religioso, para este caso, sería una especie de alucinación que puede hacer alguien en un momento cercano a la creencia que tiene. O sea, alguien puede hacer alucinación ligado a un tipo de actividad que tiene. Claro, precisamente yo preferiría hablar de delirio y punto, sin apellido. Lo que pasa es que cada quien hace su delirio de acuerdo a los contextos que maneje. O sea, un buen abogado pudiera en su delirio creerse ser un abogado de los muy buenos de antaño. O la gente que a veces hay personas que no son religiosas y deliran creyendo que tienen un delirio de grandeza, creyendo que son Jesucristo. Y hay otros que creen que son Napoleón, y hay otros que creen que son Balaguer, Leonel, etcétera. Entonces, como que ligarlo a que lo que se dio ahí fue producto del fanatismo religioso y demás, es una ignorancia de quienes opinan así. O sea, esa señora hizo un delirio y en el contexto de sus vivencias tuvo un delirio relacionado con la religión, porque ese era su contexto cultural y su contexto de vida, pero no necesariamente por fanatismo, como algunos han dicho, porque si yo actúo por fanatismo, entonces el fanático actúa con cierto nivel de claridad y de razón, él sabe lo que está haciendo. Pero cuando es un delirio, ya estamos hablando de una persona que tiene una condición en su salud mental. Estamos hablando de una esquizofrénica. Una esquizofrénica que puede confundir delirio su percepción con la realidad. Y en ese delirio, bueno, ese delirio estuvo relacionado con su contexto de vida, con su contexto de vida religiosa. Bien, Octavio tiene compromiso a las 4, nos hemos pasado 15 minutos con él, o sea, nos hemos pasado 15 minutos después de las 4, de manera que vamos a permitirle, doctor, un minuto más, robarle un minuto más para que lleve en su voz una orientación que pueda servir especialmente a la gente más jóvenes, que son a las que hay que prestarle más atención en el país. Bueno, decía ayer en un programa que prevenir los problemas de salud mental es muy difícil. Incluso hay estudios que dicen que no es factible hacerlo, pero hay áreas que sí que podemos intervenirla. Debemos aprender a manejar el estrés, es el mensaje, uno de los mensajes que le digo a todos los oyentes nuestros, a nosotros. No sobrecargarnos más de lo que podemos, tener tiempo libre. Por alguna razón en los textos bíblicos se habla de un día de reposo. Hay algunos que dicen no, que no es el sábado, que es el domingo. Puede ser el jueves o el martes, pero elija un día para descansar. El mensaje es que no podemos pasarnos todos los días de la vida agotados, trabajando,
y sin darle un tiempo de descanso a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Esa parte es importante, cuidarnos, no estar tan sobrecargado del estrés. Otro elemento importante para la salud mental es ser flexibles. La flexibilidad es salud mental. Ser flexibles y también aprender a ver las cosas desde diferentes puntos de vista. O sea, tener la capacidad de observar un hecho, no solo desde una perspectiva, sino vamos a ver diferentes interpretaciones y por nuestra propia salud mental vamos a elegir la interpretación que no nos haga sufrir o que no nos haga sentirnos culpables. Bien, señores, hemos escuchado al doctor Octavio Antonio Félix Vidal con unas reflexiones importantes sobre temas de salud mental y violencia. Así que todos los que le oyeron, si han tenido unos días muy agotadores, tómense su descansito, que no cae mal, especialmente cuando hay un calor así. Si se encuentra un rito, aunque sea con un pollo, porque los chivos están difíciles, pero están corriendo y caro. Están corriendo y caro, así que hay que disiparse, hay que distraerse. Creo que es lo esencial.